corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Corazón a Corazón. Les saluda Norma Alicia, quien estará compartiendo con ustedes la programación el día de hoy. Estamos transmitiendo, como siempre, desde Toronto, Ontario, Canadá, donde la temperatura, creo, la última vez que me fijé eran 2 grados bajo cero que teníamos. Está espectacular, ya sintiendo esos poquitos pasitos de la primavera después de una tormenta tremenda que hemos tenido en esta semana. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda la semana los mensajes, las llamadas que me hacen, y a veces a muchos de ustedes me los encuentro en diferentes eventos que hay en nuestra querida comunidad latina, y siempre estamos ahí sirviendo para ustedes, trayéndole temas importantes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás en el día de hoy? Bien, gracias a Dios, Norma. Es una bendición estar al frente de nuestra audiencia en esta ocasión. Toronto al encuentro con Dios. Qué hermoso nombre tiene este programa radial, y de corazón a corazón. Porque, Norma, queremos decirle a nuestros amigos radioescuchas y televidentes también. Televidentes, sí, que es del corazón de Dios al corazón de ellos, ¿cierto? Qué hermoso. ¿Sabe que la ciudad de Toronto fue nombrado por los indígenas, the First Nations, the meeting place? Un lugar de encuentro. Y un lugar de encuentro. ¿Sabe qué historia más hermosa? ¿Sabe? Porque los franceses de francophones y los anglosajones se reunieron en estas dos colonias con los indígenas para formar este país de Canadá. ¿Me entiende? Y cuando vemos que se habla 2 idiomas aquí, lo decimos esto para nuestros amigos que nos ven de otros lugares, de otras latitudes, por ejemplo en el Caribe, en otras partes de Latinoamérica. Canadá es un país hermoso. Multicultural, vamos a decir, y se habla 2 idiomas, el francés y el inglés. Y la capital está en Ottawa, ¿me entiende? Y para los que quieren venir como turismo a Canadá, no se olviden de visitar Canada Wonderland, que está localizado en la ciudad de Vaughan. ¿Y para qué venir a Canada Wonderland si está mejor el Niagara Falls? Bueno, todos esos lugares, por supuesto. Es bueno darle esta clase de información a nuestra gente. No, es que tiene muchos lugares, de esto, ¿no? De visitas. Pero, ¿sabes a lo que vengo, a la coalición? ¿Cómo los indígenas tuvieron esa gran visión de darle el nombre de Toronto? Canadá, pero se llamaba Kanata, pero Toronto especialmente de Meeting Place. Y incidentemente tenemos tantas multilenguas, Norma, aquí en esta ciudad, una riqueza cultural extraordinaria, voy a decir. Yo me gozo bastante, vivo mucho de esta realidad en nuestra ciudad de aquí. ¿Hace cuántos años que estás, Pedro, en Canadá? Cerca de 44 años. No. Para. No, vos tenés mucho. No, mira, yo te voy a decir, yo tengo acá en Canadá, o sea, yo ya ahora en agosto voy a cumplir 41 años. Y cuando yo a vos te conocí, vos hacías 8 años que estabas acá en Canadá. Así que no se acuerda. Ya tenés 50 años en Canadá, Pedro. Todavía, no 50. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una riqueza cultural. Quiero hacer mención de esto, porque uno tiene la oportunidad, Norma, de conocer tanta gente, tantas razas y culturas, tantas clases de comidas, tantas clases. Eso es lo más rico. Es hermoso disfrutar de todo esto. Y esto no es Estados Unidos, es el norte del país de Canadá. Ahora,
hablando de esto, nosotros enseñamos las Escrituras. Por ejemplo, cuando Dios le da el nombre o escoge al pueblo de Israel para ser su pueblo, que guarde su palabra, nosotros le decimos al pueblo de Israel que es el reloj de Dios. Claro. ¿Ah? El reloj de Dios. Sí. Otra de las cosas importantes que nosotros estamos enseñando las Escrituras de un buen tiempo, porque parece que la iglesia se ha olvidado un poco de la base, de la doctrina, de la enseñanza bíblica. ¿Y sabe por qué, Norma? Cuando la iglesia no enseña la base doctrinal de la palabra de Dios a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, parece que se desvanece un poco y se va por la tangente, se va por los lugares de los costados y pierde un poco el sentido a que fue llamado la iglesia de Jesucristo. ¿Y cómo lo llamamos a la enseñanza doctrinal? Que es la brújula de la iglesia. ¿Ah? La brújula de la iglesia. Y qué hermoso. Otra de las cosas importantes de que nombramos nosotros a la iglesia, cuando Cristo forma la iglesia en Pentecostés, vamos a decir su quinto reino, ¿me entiendes? De nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia es llamada la niña de los ojos de Dios a través de Cristo. Recuerde usted, amigo creyente, que es un hijo de Dios. Usted no es cualquier persona, usted es una persona peculiar, porque usted es la niña de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso. Estas expresiones que debemos recordarle a nuestros amigos creyentes que nos están escuchando, y también a las personas que de vez en cuando nos sintonizan, le damos la más cordial bienvenida. Ahora, en esta ocasión, Norma, vamos a comentar más de esto, pero estaré hablando para darle información a la gente sobre esto. Norma, ¿de quién es Dios? Es interesante. ¿Ah? ¿De quién es Dios? Hay mucha gente que tiene una idea vaga de quién es Dios, ¿me entiendes? Pero nosotros en esta ocasión... No, yo diría que la gente, hoy por hoy, todo el mundo dice sí, sé de Dios, pero no sabe realmente ella. Consecuencias interesantes el tema que tú vas a traer hoy día, porque todo esto se presenta a raíz de la semana pasada, que casualmente vos dijiste recién que la iglesia como que ha perdido un poco la brújula, la brújula, hace rato que está perdida la iglesia. Y alguien me llamó, o sea que estábamos conversando, y entonces esta persona me dice, dos o tres personas que tuve la semana pasada que me llamaron, y me dicen, bueno, yo le pregunté a la pastora, del pastor donde yo voy, ¿qué es lo que es doctrina? ¿Y cuál fue la respuesta de la pastora? Y le dijo, tengo que buscar. Ay, Dios mío. Tengo que buscar qué es lo que realmente es, porque no sé exactamente a lo que usted se refiere. Entonces yo creo que hoy por hoy se ha perdido, digamos, esas enseñanzas de años atrás, de antaño, que se daban en la iglesia, en escuelitas dominicales más. Hoy por hoy son muy pocas las iglesias, son contadas con las iglesias, son con los dedos de las manos. Yo diría que son las iglesias tradicionales las que tienen escuelita dominical. Ya las iglesias no tienen escuelita dominical y no hay esa enseñanza de la palabra de Dios. Y ahí donde radica el problema. ¿Sabe que el problema mayor es que la iglesia ha basado sus enseñanzas en los métodos, Norma? Claro. La iglesia ha basado su enseñanza en las formas. Mira. Muchas formas de tantas cosas. La iglesia se ha basado en las estrategias. Muchas veces hay estrategias, formas, y métodos. Esto verdadero, si estudiamos la escritura, no es la identidad del evangelio o del cristianismo. La identidad de nuestra creencia son nuestras convicciones doctrinales, ¿me entiendes?
la enseñanza que dio Cristo. Por ejemplo, ¿cómo es? La santidad, porque Dios es santo, la justicia de Dios, el amor de Dios, el infierno que espera a los que no han obedecido la palabra de Dios. Primeramente fue creado para Satanás y sus ángeles, pero los que le siguen a él tendrán el premio. Eso es lo que enseña. Cristo habló más de cualquier otro predicador sobre el infierno. Más adelante estaremos hablando sobre esta, porque es bueno. Ahora, la muerte de cruz fue el crimen más grande de la humanidad. ¿Me entiende? Con excelencia, pero Dios lo torna para bien, para la salvación de nuestras vidas. ¿Me entiende? Eso es importante saber. Ahora, solo Cristo es el camino para llegar al Padre. Esa es otra de las doctrinas que nosotros tenemos que entender. Ahora, también debemos interpretar la Escritura correctamente en el tiempo. Ahora, debemos hablar siempre, nosotros estamos centrados en esto que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Anteriormente tuvimos estudio de esta naturaleza, que Cristo tiene la soberanía y Él es Dios. Perfectamente Dios, perfectamente hombre. Ahora, la autoridad máxima de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Normal, cuando estudiamos la Biblia, Dios no ha sido variado en ningún sentido. Lo que sí ha cambiado, ha variado es la iglesia en sus formas, en sus métodos, en sus estrategias, y ya por ahí se han buscado un profeta especial, ya por ahí han entrado con una profetisa especial, que alguien le revela algo a ese fulano, pero qué hermoso es, Norma, sabe que yo nací en el Evangelio, qué hermoso es. No he ido buscando unción en otro lugar, hablando, consultar como si ir a consultar al brujo, que le diga que lo que tiene que es ver en el futuro, porque a veces en estos ministerios van en consulta, van buscando todas estas cosas, esa venida, dicen para buscar la unción de Dios, para conocer más de Dios. No, el conocimiento de Dios está en las Sagradas Escrituras, Norma, qué hermoso es. Bueno, ¿cierto? hay tanta Ahora, el unciones. apóstol Pablo dijo otra cosa muy importante. Pero tengo que ir a las noticias. Tú no empiezas, espérate, mira lo que te voy a decir. Tú no empiezas todavía el tema y ya tengo preguntas para vos. Y una que tengo acá, bueno. Creer en Dios y creer en un ser poderoso celestial, ¿es lo mismo? Por supuesto. No. Yeah. Creer en Dios y creer en un ser celestial, no está hablando no un ser. No, Dios, no aclaremos. No, creer en Dios y creer en un ser poderoso celestial es lo mismo, no. No, por supuesto. Dios es Dios. Dios es Dios. Ahora, digamos, hay un estudio, digamos, los seres celestiales que se refieren acá. Primero tenemos que ir a un estudio eso que se llama angeliología, que eso es una escala que empieza primero el ángel, o sea, en las cosas celestiales, el ángel, el arcángel, el serafín y el querubín. Pero el querubín es el último. O sea, hay diferentes funciones de angeliología. El ángel es el que está designado, digamos, para los seres humanos, para estar en la tierra, es el ángel. El arcángel es el que son dos, el que anuncia, como el arcángel Miguel. Arcángel, serafín son los que están permanentes en el cielo, y los querubín solamente son los que adoran a Dios. A Dios, claro. Okay, o sea, esa es casualmente una escala. el ángel que se cayó, que vino a traer claro, él no era ángel, era arcángel. El arcángel, y era un... Él no era querubín, él no era arcángel, era querubín. Era un querubín, Dios le dio el privilegio para su servicio. Claro. Pero se cayó de la gracia y vino a crear problemas aquí en la tierra. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Estuvimos hablando sobre esto. Dios se preserva el derecho de ser Dios, ¿me entiende? Él es el único, no hay otro fuera de Él, ¿me entiende? Antes de Él o después de Él es Dios por sobre todas las cosas, ¿me entiende? Debemos estar claros en esto. Ahora, quise decir esto, que la iglesia o las organizaciones tratan de enseñar como
la doctrina de Jesucristo como si fuera algo tan suave, tan leve, ¿me entiende? Pero el apóstol dijo, válgame a mí de predicar otro evangelio, ¿me entiende? Otro evangelio, quiere decir, no centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, no centrada en la enseñanza bíblica, dándose la interpretación correcta, ¿me entiende? Y dice, aquel que no predica el evangelio de las Escrituras sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Sea maldito. Palabra fuerte, ¿cierto? Ahora, por eso que la iglesia, cuando se ha ido por la tangente, han buscando otras avenidas, ¿me entiende?, para llamar la atención a la gente, otros conceptos filosóficos dentro, entremetiéndose dentro de la iglesia, y a mí me da mucha pena, ¿sabe?, que la iglesia no use las escrituras adecuadamente, sabe que eso es perder la identidad. Quite usted toda la doctrina que estaba mencionando. El libro de la Biblia solamente es un libro de historia y es muerta. Un libro de historia, de información. Pero pongámoslo, todas las cosas que hemos mencionado, este es un libro que imparte vida. Por eso que es tan importante, Norma, de conocer quién es Dios, cómo es Dios y cómo podemos conocer a Dios. Ese es el tema. Bueno, vamos a ir con las noticias. Ese es el tema. Entonces. Ahora te toca a ti a decir todos tus anuncios y bueno, porque tú sabes que a mí cuando me tocan el timbre, hay que tocarle, hay que prenderle la luz. O la luz roja o la luz amarilla. Bueno, no. Hay que decir al productor que ponga la luz roja o la luz amarilla, que es el ámbar y la luz verde. No, tú sabes. Eso es buena idea. No, tú sabes que hay una. Yo siempre lo digo en forma. La gente piensa que es chiste, pero no es chiste. En Costa Rica hay una iglesia que verdaderamente tiene una luz, un semáforo tiene una luz en el púlpito. Entonces cuando sube la persona tiene la luz verde. Cuando pasa pues ya pasa el tiempo, le pone la luz amarilla. Y eso todavía le pone, cuando ya la luz roja, ya se tiene que bajar o lo bajan. En frecuencia 5 le traemos un semáforo. Sí, y lo ponemos acá. Así que no hay problema. No. Exclusivamente pero para es vos. Tan hermosa la palabra del Señor. Yo me emociono bastante. Porque no estoy hablando de un partido de un fútbol, poquito te dice nada. No estoy hablando de un partido de un juego de hockey, no estoy hablando de un partido de béisbol o de fútbol americano, no estoy hablando del fútbol de Real Madrid y Barcelona, estoy hablando del campeón del universo, del Hijo de Dios, el creador del universo y de toda la tierra, y mi alma le alaba a Él por eso. A lo mejor ustedes tienen otro concepto de lo que es Dios, pero a mí me toca eso en el corazón, en el alma, y para mí es lo supremo todo lo que pueda decir. Casualmente a veces nos basta palabras para decir de quién es Dios, que es tan grande e inmenso, Norma. Bueno, que voy a leer las noticias y gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. Doris Valdivia, que siempre es fiel. Doris Valdivia es fiel de la radio, de todos los programas. Doris está, así que bendiciones. Me llegó recién un mensaje bastante triste y me pidieron oración por la mamá de nuestros queridos amigos Luisito y Steven de Latinos Magazine. Su mamá le encontraron cáncer y está bastante delicado. Hoy día ha salido de la cirugía, pero él nos pide oración y sabemos que Dios hace milagros, Luisito, y vamos a estar orando por tu mamá. Le tengo un gran aprecio porque tuve el privilegio de conocerla cuando tú hacías los eventos y conversaba mucho con tu mami, así que vamos a estar orando por ella porque creemos que Dios sana y puede hacer un gran milagro en tu mami. Ten fe y vamos a estar orando por ti también. La noticia que fue algo
digamos, una bomba esta semana. Especialmente de quién viene. Y especialmente de quién viene también. El Papa Francisco dijo: pedófilos son instrumentos de Satanás. Quiere decir los que abusan los niños. ¿Cierto? Sí, Pedro, todo el mundo sabe que eso. Yeah. Este domingo 24, durante una reunión en el Vaticano, que reunió a 190 líderes de la Iglesia Católica de todo el mundo, el Papa Francisco habló duramente sobre los casos de abuso sexual infantil, no ignorando que la práctica ocurre dentro de las estructuras católicas. Afirmó que la práctica es como una plaga y la comparó a ofrecer humanos en sacrificio. Me gustaría reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre un solo caso de abuso que en sí mismo ya representa una monstruosidad, este caso será enfrentado con la máxima seriedad, aseguró el pontífice. Según el Papa Francisco, el consagrado escogido por Dios para guiar a las almas a la salvación se deja subyugar por su fragilidad humana o por su enfermedad, convirtiéndose así en un instrumento de Satanás. En los abusos vemos la mano del mal, que no ahorra ni siquiera la inocencia de los niños. Esto fue algo bastante fuerte, digamos que... breaking news. Entonces fue algo impresionante que él les llama, o sea, lo que él dice, ¿no? Instrumento de Satanás. Sabes que hemos estado hablando que ya estamos viviendo en la era apocalíptica, y también yo diría en el tiempo de la apostasía, Norma. Claro. Pero aquí vemos al líder católico condenando algo de lo que se está practicando dentro de la organización. Y sabe que hay que tener carácter para decir eso, porque no es fácil. Él como líder tiene tantos ministros o clérigos, sí, que tiene a su cargo, y tomar esta decisión no es fácil, ¿me entiende? Pero también eso demuestra que ya estamos viviendo en los últimos tiempos. La Iglesia quiere prepararse para recibir al que viene por segunda vez, a nuestro Señor. Yo creo que se le hizo necesario, habiendo, o sea, tantos abusos que se ven, que han habido durante años, especialmente en los abusos sexuales con los niños. Yo creo que se le hizo necesario al Papa Francisco decir eso mundialmente, que son instrumentos de Satanás, y realmente lo son. Especialmente de la Iglesia Católica, ¿cierto? Sí, porque, o sea, muchas quejas y muchas cosas han venido durante años y años en diferentes países. A lo mejor los evangélicos lo cubren, porque ellos, o sea, en la iglesia evangélica cristiana, vamos a decir, cubren los pecados de esta clase de gente. Hubo una llamada la semana pasada de cómo un pastor que abusó a un niño todavía está predicando en el púlpito. Yo digo, tengan cuidado con ese fulano. Yo tenía experiencia con esta clase de gente. Hay que tenerlo con cuidado, en recuperación y siempre en guardia, porque esta gente es como el alcohólico, Norma. En cierta ocasión, un alcohólico me dijo que Dios lo había liberado a él, ¿me entiende? Pero yo, como siempre he estado con esta clase de gente se aleja de todas estas cosas del alcohol por un tiempo, pero de cuando en cuando regresa y se da unas porras de primera. Entonces mi pregunta fue esto: ¿hace cuánto tiempo que no le has dado todavía al trago? Y le miré a los ojos y le dije, sea honesto. Me dijo, pastor, hace 2 años. Entonces no digas que Dios te ha liberado de todo eso. Diga que Dios te está ayudando a salir de esa situación macabra. Entonces él comprendió eso, porque a veces uno hace declaraciones mentalmente, ¿me entiende? Uno hace declaraciones, por ejemplo, dice, Dios me ha sanado. No, eso toma su tiempo, ¿me entiende? Dios puede hacer milagros instantáneos, milagros progresivos, ¿me entiende? Dios obra de diferentes maneras, pero hay que estar seguro
hay que asegurarse que Dios está en el asunto, ¿me entiende? Entonces, eso fue una noticia tremenda para mí, porque yo he tenido muchos amigos que he hablado con ellos de cómo de esta situación macabra en las iglesias suceden todas estas cosas, pero ojalá que se tome conciencia de todo esto en el futuro para prevenir todas estas cosas que no traen bienestar a la sociedad en medio de... Porque sabe que el mundo, la sociedad, mira a la iglesia, Norma. Es lamentable, mira a la iglesia. Es como alguien dijo hace poco, la persona le dijo que era cristiana. Entonces, no voy a decir la mala palabra, pero dijo, no. Como yo lo conozco a él, el hijo de... ¿Es cristiano? Así como es. ¿Sabe que la Biblia nos enseña, si nosotros vamos a hacer declaración que somos cristianos, acordémonos que Dios tiene que darnos frutos. Él produce frutos en nuestra vida. Alguien dijo que cuando Moisés subió al monte de Sinaí para recibir la tableta de los 10 mandamientos, ¿me entiende? De los 10 mandamientos, dice que cuando él bajó, dice la Biblia, que su rostro cambió. Hay un cambio. Eso fue en el Antiguo Testamento, en la vida de Moisés especialmente. Pero ¿sabe cuál es la gloria de Dios en estos tiempos, en el Nuevo Testamento, a través de Cristo? La gloria de Dios es en la vida nuestra. Antes robábamos, ahora en la vida nueva con Cristo ya no somos ladrones. Antes practicamos el adulterio, en la vida nueva con Cristo ya no somos adúlteros. Antes fornicábamos, ahora ya no fornicamos, porque estamos en la vida nueva en Cristo. Esa es la gloria de Dios en nuestras vidas, los frutos que Él ha puesto en nuestras vidas y que emana nuestro interior, ha cambiado nuestro corazón. Esa es la gloria de Dios. Sabe que la gente quiere mirar la gloria de Dios. Hay algunos que andan buscando la gloria de Dios por una montaña y se van, hacen tanto ruido de alabanza y están orando por allá, por ahí sale, baja, andan buscando como especie de oro en los techos de las iglesias. Malas enseñanzas. La gloria de Dios está en los frutos. Quiere decir, si el predicador predica en el púlpito, vive la palabra, no es mentiroso. No se aprovecha de las circunstancias. ¿Sabe por qué Dios? Vamos a ver más adelante que cómo Dios sabe todo, ¿cierto? Tú sabes que ahora, ¿no? Con todas estas cosas extrañas que están sucediendo, ahora está la unción de la escoba. Si algo nos faltaba, la unción de la escoba y la unción del dólar. Y todo esto, digamos, hay un versículo que siempre está en mi mente, que dice lo siguiente, que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Y se está viendo, porque se está viendo pastores que sabían de la palabra, están dejando todo eso y volviendo y yéndose por toda esta... Están volviendo al vómito. Sí. Doctrinal, claro. Están volviendo a las cosas de las herejías, de las líderes que los hemos reconocido mundialmente como buenos líderes. Hoy en día andan, como dije recién, parece jocoso, pero no lo es. Andan con la unción de la escoba, andan con la unción del dólar, y ahora hay uno que ha salido no solamente, que que se siente como estos de los caballeros que le ponen una espada en el hombro a cada y los consagra, eso mismo, les ponen la espada acá en el hombro a cada uno como un caballero templario, así eran exactamente, y los unge, y era un líder, digamos, que yo tengo muchísimos libros de él y muchísimas cosas, pero están vendiendo su identidad, la están vendiendo a cosas paganas. ¿Sabe? Otra de las cosas, hay líderes que han vendido la doctrina intercambiando en la iglesia. Se han salido de una iglesia de una doctrina veraz y se ha ido a la iglesia a formar de ese grupo de una iglesia no buena en su doctrina,
no buena enseñanza. ¿Y sabe por qué? Por el dinero. Claro. Hablamos, por ejemplo, de la iglesia de la Odisea. Estas son las iglesias que existen en Norteamérica. Y sabe que esta clase de gente anda ofreciendo dinero por todas partes para hacer crecer la denominación. No les importa la enseñanza bíblica, no solamente eso, Norma, sino que no busca las almas en las calles, las almas perdidas, no, sino que se entromete y meten las narices en las organizaciones, claro, que ya han conocido el Evangelio, porque piensan que ellos saben más que esta organización. Claro que hay que entender, estas organizaciones a veces son organizaciones que han nacido del vulgo, de lugares pobres que no tienen tanto conocimiento, pero esta clase de personas se creen doctos en enseñanza y entran a tergiversar. Y cuando ver los frutos de ellos, son frutos carnales, frutos de perdición, frutos que anda buscando como si Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario y resucitar otra vez para darles una licencia para que ellos sigan pecando como hacían antes. Qué pena da esta clase de gente que se han volcado a las doctrinas de la apostasía. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es una persona que, conociendo las Escrituras, conociendo la persona de Cristo, se ha tornado en contra de la doctrina que Jesús dejó establecido y dejó establecida en la iglesia para que la gente pueda conocer de cerca a Dios. ¿Sabe qué? Cuando se aparta de la doctrina, Norma, verdadera, no hay frutos. Eso es mi experiencia. No hay frutos cuando de repente por ahí ya te das cuenta que están haciendo cosas que ya no es una buena costumbre de iglesia. Y algunos dicen, bueno, eso era en el antiguo, en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva se practicaba eso, pero ahora ya no hay nada. Nos han estado engañando. Pero la Biblia, Norma, no ha cambiado. La posición de Dios no ha cambiado. Por eso Dios no es variable. No es como nosotros. Dice la palabra de Dios, es igual hoy, ayer y por siempre. Nosotros debemos enseñar. Por eso que hay tantas iglesias que se han alejado de la buena doctrina y ahora practican las cosas. Podemos decir tantas cosas. No somos jueces, pero solamente queremos decirle que la iglesia de Jesucristo se ha olvidado de la buena enseñanza de la palabra de Dios, dándose la interpretación correcta, usando la hermenéutica y la exégesis de la ciencia, el conocimiento de la palabra, con historia, geografía, el lenguaje, todos estos aspectos. Es bueno enseñar a la iglesia. Hay mucha gente que ve nuestro programa y nos llama que nosotros somos sus ministros, sus pastores. Hay gente que no vale, hay gente que no va a la iglesia porque han tenido ciertas diferencias o porque ya están cansados de cómo está la iglesia hoy por hoy relativamente. Y nos dicen, ustedes son los que nosotros nos alimentamos por ustedes, la programación que ustedes tienen. Por eso que este programa existe. Y si quiere llamarnos pastor, bienvenido. Si usted no tiene ministro, nosotros queremos ser sus pastores. Queremos ser su maestro de la enseñanza de la palabra de Dios. Tómelo así y aproveche. ¿Sabe por qué? Porque las enseñanzas que damos a nosotros, casi la mayoría de la iglesia no lo enseña hoy en día. No. Están entretenidos en nuestras cosas. Están esperando la Pero por eso que preparamos esta clase de mensaje de profundidad, para que usted eche raíces en los conocimientos de la palabra de Dios y dije hace un momento, frutos que son la gloria de Dios en estos tiempos del Nuevo Testamento. Frutos que muestran la gloria de Dios en su vida. Usted me puede decir que es imposible. No es imposible. Con Cristo todo es posible, mi amigo, mi amiga. Por eso que no lo estamos llevando a una iglesia que
practicaba en la iglesia primitiva. No, la palabra no ha cambiado. Hay algunos que dicen, bueno, esto es lo que hay, eso es lo que le doy a la gente. Qué aprovechador el fulano este. ¿Me entiendes? ¿Cuál fulano? ¿Cómo se aprovecha de la circunstancia? Claro. No te interesa nada de la enseñanza de la palabra y de la doctrina. Te interesan tus cosas personales, ¿cierto? Pero un día le vas a dar cuenta a Dios, mi amigo. Yo sé de lo que te estoy hablando. Ahora, ¿estamos listos? Sí, puedes empezar a predicar. Ok. ¿Cuánto tiempo tengo? No sé, a ver si me están diciendo que hay comentarios, pero no los puedo. Ok, ¿cómo se sabe cuál es el camino correcto de Dios? Es una de las preguntas. ¿Cómo podemos? Ahora escucha el mensaje. Casualmente, esta es la pregunta, ¿sabe? Esto es, amiga, esto ha sido la pregunta del millón de todos los tiempos. Hay cientos y miles y millones de personas que hacen esta misma pregunta en el mundo entero. ¿De quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es buena pregunta. ¿Cómo es Dios? ¿Usted sabe cómo es Dios? No lo sabe, ¿cierto? ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Este es algo estupendo. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Alguien dijo, nadie ha conocido a Dios, pero sí, Él nos ha revelado en su palabra de cómo podemos conocer a Él. Ahora, ¿cómo podemos ver estas cosas? Estas preguntas son muy profundas. Ahora yo digo, ¿y quién podrá responderlas, amigo, amiga? ¿Qué hombre se podría atrever a responder esta pregunta? ¿Quién es el hombre? No es nada delante de Dios. Es su creación, pero como se ha apartado, no es nada. ¿Cómo podrán responder a esto? Ahora, cuando vemos en el hombre con todos sus adelantos, escuche bien, cuando vemos en el hombre con todos sus adelantos y su progreso, todavía no ha podido comprender y solucionar sus problemas. El hombre con toda su ciencia, el hombre con toda su filosofía, el hombre con todos sus adelantos, el hombre con todos sus conocimientos universitarios, el hombre con todo su conocimiento de la ciencia, la sabiduría del hombre, no ha podido todavía solucionar y comprender los problemas que él tiene en su vida. Pero déjame decirle, en la Biblia, que es la palabra de Dios. Dije, considere la Biblia que es la palabra de Dios. No solamente contiene la palabra de Él, sino que es la misma palabra, es la revelación de Dios. Es el único libro que revela al hombre de quién es Dios. Sigamos. Tenemos respuestas adecuadas. En la Biblia, que es la palabra de Dios, tenemos respuestas adecuadas a estas preguntas que nos dan. En primer lugar, cuando la Biblia nos da esta respuesta, nos da consuelo y seguridad a nuestras vidas. Por eso que la Biblia es bien importante que usted lo lea. Ahora veamos en Génesis capítulo 1:1, desde el primer libro, cuando se revela Dios al hombre. Dice, se le llama la revelación de Dios. Ya a partir de su primer renglón, la Biblia habla de Dios de un extremo a otro, se presenta como la revelación, que es dado a sí mismo, sin la cual nosotros no sabríamos nada suficiente acerca de Él. Sin la Biblia no podríamos saber ni siquiera lo suficiente de quién es Dios, pero Él nos revela en su palabra. En Génesis de punto a punto ya estamos viendo de quién es Dios.
Qué hermoso es conocer las Escrituras. Por eso que nosotros estamos interesados que usted aprenda, conozca de lo que es la palabra de Dios. Ahora, es cierto que antes de revelarse mediante la palabra escrita, escuche, es cierto que antes de revelarse mediante la palabra escrita, Dios se manifestaba por medio de la creación. Esto muestra la gloria de Dios. Esto muestra el poder de Dios. Esto muestra la deidad del Creador. Pero el hombre no llegó a conocer a Dios mediante la contemplación de la naturaleza. Lo mismo podemos decir acerca de la conciencia, amigo, de los hombres. Posee una cierta noción de la voluntad de Dios. Está en Romanos 2:15, si quiero leerlo. De ello que subsiste, escuche bien, un mínimo de moralidad en la sociedad humana, que los magistrados sean en su manera servidores de Dios. Está en Romanos 13:4. Pero como el hombre pecador no busca a Dios, hace falta entonces una revelación especial en la que Dios toma la iniciativa para que el hombre llegue a conocerle. Así se reveló a Adán, a Abel, a Caín y a Noé. Qué hermoso es Dios. Debemos conocer los atributos de Dios. Escuche bien, debemos conocer los atributos de Dios para contestar la pregunta de quién es Dios. Aquí está la respuesta para ustedes que están mirando el programa y tienen preguntas. ¿Quién es Dios? Se ha tratado de dar la respuesta con la Biblia en la mano. Ahora, ¿quién es Dios? Dios es el Dios Padre, Dios es el Dios Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Ahora, podemos abordar a la segunda pregunta de cómo es Dios. Mire, la Biblia tiene una sabiduría tremenda y nos enseña. La Biblia nos da una lista de sus atributos. En primer lugar, Dios es eterno. Significa que solo Dios ha existido siempre. Y que siempre existirá por toda la eternidad. Grábese en la mente, significa que solo Dios ha existido siempre y que siempre existirá. Ahora, escuche bien, nuestros tiempos están en sus manos. Dios permanece invariable. ¿Se ha dado cuenta que Dios se mantiene invariable? Dios no cambia su posición nunca. Él es igual por toda la eternidad. Somos nosotros que cambiamos de color muchas veces, cambiamos de muchas cosas. Somos los seres humanos que cambiamos, pero Dios se mantiene en la misma posición y Él nunca cambia. Permanece invariable. Pero la creación y la redención consumadas en el tiempo dan un resultado que cuenta para la eternidad. ¡Qué hermoso! Ahora la otra parte es Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Ya vimos en el primer punto esto. Dios, en primer lugar, es eterno. Ya nos dimos cuenta que Él no cambia. Él es eterno por toda la eternidad. No importa lo que sucede, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En esa base debemos variar nuestra doctrina y nuestra fe. La segunda parte, Dios es omnisciente. Está en Juan capítulo 16, verso 30, y dice, la virtud de su eternidad, amigo, conoce el porvenir lo mismo que el pasado. No se trata de un mero conocimiento teórico, como ha sido Dios fuera. Él espera que nosotros nos acontece que creamos en Dios. Dios conoce el camino de los justos y tiene el conocimiento de sus
criaturas. Él sabe todo. Él es omnisciente. Él es omnisciente por todas las cosas. Dios conoce el camino de los justos y Él tiene conocimiento de sus criaturas. Cuando se afirma que Él contempla los hechos culpables de los pecadores, aquí está. Él contempla los hechos culpables de los pecadores. ¿Para qué? Eso está en Isaías capítulo 59, verso 15. Ello implica que intervendrá para castigarlos. Hay algunos que dicen Dios no castiga. Él es juez, Él es justo. Él contempla los hechos de los pecadores, de los malhechores, de lo que dijo el Papa Juan Francisco, que son herramientas de Satanás. ¿Para qué? Intervendrá de esta manera para castigarlos. Ahora, Dios es omnipotente. La omnipotencia de Dios habla que no podemos jamás alejarnos de Él. No podemos alejarnos lejos de Él. Está en Hechos 17:28. Dios es todopoderoso. Su omnipotencia no es algo virtual, sino que es eficaz. Él deja a sus criaturas una responsabilidad real. No es un absoluto creador del pecado. Dios no es absoluto del creador del pecado. Fue el ángel caído que pecó. El hombre desobedeció a Dios y ahí se introdujo el pecado. Él no es el creador del pecado en absoluto, pero le dio la libertad tanto al ángel como al hombre para seguirlo a Él, por amor, por obediencia a Él. El poder en su soberanía controla, mire cómo es, en su soberanía controla el poder ¿de quién? Del diablo. El diablo es poderoso. No menosprecie las astucias de él. Él tiene más poder que él. Nosotros tenemos la autoridad y sobre todas las cosas, y tenemos más autoridad que el diablo, en la autoridad que nos ha dado Cristo para deshacer las alas del enemigo en el nombre de Jesús. Esa es nuestra autoridad. Puede sacar provecho del mal. Miren, este hecho particularmente está en la cruz, que representa el crimen humano por excelencia. Fue la obra maestra de Satanás, que al mismo tiempo constituye del cumplimiento de la parte fundamental del plan de Dios, nuestra salvación. Ya vemos que Dios es omnipotente, es omnipresente, Él sabe todo. No se haga la vista gorda que Dios no lo ve a usted. Él no interviene en el momento, pero dice, Él intervendrá a los pecadores en el tiempo para castigarles. Para castigarles. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, Dios es espíritu. Es bueno entender esto. Esto no implica manifestarse bajo una forma visible o insensible. La manera más exacta de cómo conocer a Dios es mediante la encarnación que Dios nos dio en su Hijo, una imagen a la vez perfecta y concreta de sí mismo. ¿Se ha dado cuenta? Cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tiene diferentes funciones, pero es el mismo. Es Dios. Dios es misericordioso y justo. Ahora, en su misericordia, Dios ha tenido compasión del pecador. Por misericordia, Él tuvo compasión de nosotros. Mire qué grande la misericordia de Dios.
nos hubiera dejado abandonado ahí, pero sin embargo, Él proveyó para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Ahora, pero en su justicia solamente salva quitándole de sobre Él sus pecados. El Señor quiere comunicarse con aquellos que son suyos. Dios quiere comunicarse con aquellos que son suyos. Puede ser un hermano Cristo, una hermana en Cristo, un pastor, un reverendo, un doctor. Recuerde que Dios sabe todas las cosas, pero Él quiere comunicarse con los suyos en las diferentes maneras que estamos estudiando. Ahora, veamos, dijimos en un comienzo, la doctrina es bien importante. Dios es santo. Ahora, ¿qué es lo que significa el término santo? El término santo, amigo, significa ser separado, puesto aparte. Dios se distingue radicalmente de los hombres pecadores. ¿Sí se ha dado cuenta? Hay tantos ahí que enseñan la doctrina, no importa, ya usted fue salvo. Total, si ha pecado, ya Dios perdonó en la cruz del Calvario, Él murió por eso. No, Él sabe que no es así, lo que dice Él. Dios se distingue radicalmente de los hombres pecadores. En el Antiguo Testamento estaba prohibido mirar el arca y con mayor razón tocarla. En el Nuevo Testamento, amigos, la santidad de Dios se manifiesta en el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la última parte de esta enseñanza que estoy dando en esta ocasión, que Dios es amor. Aquí está todo, que Dios es amor. ¿Quién es Dios? Podemos decir, cuando estudiamos todos los atributos de Dios, lo que hemos mencionado, y al final de todo es el amor de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Mire lo que dice: en este atributo puede ser considerado tanto en Dios como en nosotros. Es el vínculo perfecto de la perfección. Este amor es el último motivo de las actividades divinas, el amor de Dios. Más allá no hay nada entre sí. Si la persona del Trino Dios explica la elección de Israel. Mire cómo Dios, el Dios Trino, explica la elección de Israel. ¿Para qué? Dentro de una intención misericordiosa hacia todas las naciones por medio de la nación de Israel. Se extiende hasta el mundo entero y se manifiesta por el don de su Hijo unigénito y su muerte en la cruz por los inicuos. El pueblo de Israel no tenía ningún mérito, era un pueblo errante, pero Dios lo escoge para hacer bendición a todas las generaciones del mundo. Qué hermoso es Dios, qué amoroso es Dios. A través de Él conocimos. Y mira cómo Cristo se da a sí mismo. El Hijo unigénito se da a sí mismo, muere por los inicuos. Quiere decir, inicuo quiere decir pecadores. Está en Juan 3:16. Porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y más vida eterna en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Implica que los redimidos quedan a su vez llenos de amor. En primer lugar, hacia Dios. En segundo lugar, a sus hermanos y a su prójimo en la fe. Y hasta incluso para sus enemigos. Mire, de cuál grande es el amor de Dios.
Qué difícil es amar a nuestros enemigos. Alguien que no le gusta a usted, que habla mal de usted, por alguna razón. Qué difícil es amar. Pero Dios nos manda inclusive amar a nuestros enemigos. Qué bueno ser Dios, qué bueno. Hemos estudiado todos los atributos de Dios. Ya vemos a una ilustración clara de que la Biblia nos hace conocer de quién es Dios, de cómo es Dios y cómo debemos conocerle. Lo conocemos a través de sus atributos. La Biblia es un libro por toda la eternidad, la palabra de Dios, y nos da una luz en el camino oscuro del túnel para seguir por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y conocer a Dios. No es difícil. En cierta ocasión un abogado dijo estas palabras: ¿cómo me gustaría conocer a Dios? Y yo le dije esto: lea la vida de Jesucristo en los evangelios y conocerás a Dios, porque Él es Dios. Su encarnación fue sublime, fue la voluntad del Padre para que lo conocieras a Él. Practica la buena doctrina, no te alejes de la escritura bíblica. Hay tantas iglesias apóstatas en este tiempo, cuidémonos de ellas. Si conoce las escrituras, si conoce la brújula del evangelio, que es la doctrina de Jesucristo, no te apartarás para ella. ¿Sabe que hay mucha gente que ha asistido a iglesia, ha dividido iglesia, ha formado otros grupos, pero sabe que el que es enseñado en una doctrina sólida, sana? Yo nunca dividía una iglesia, nunca traté de ir a otra iglesia, porque estaba completo, había aprendido de mi Padre la buena enseñanza de la palabra de Dios, y aprendí a guardar lo bueno, y lo que no sirve, lo que es no doctrina de Dios, aprendí a desecharlo. Pero claro, aquel que no ha sido enseñado desde un comienzo en la doctrina bíblica, es fácil que alguien venga y te engañe y te saque de los buenos caminos del Señor. Pedro, tengo una pregunta. ¿Cómo saber cuál es el camino correcto de Dios y no ser atrapado en un culto que usa el nombre de Dios para conseguir dinero? ¿Para conseguir dinero? No, vamos de vuelta. Okay. Pon la atención. ¿Cómo saber cuál es el camino correcto de Dios y no ser atrapado en el culto que usa el nombre de Dios para conseguir dinero? Bueno, hablamos aprender la palabra, escudriñar la palabra. Escudriño la escritura. Hablé del hombre rico la semana pasada, ¿cierto? No, pero eso no es la pregunta. Hablé de eso, pero cómo Dios no usa el dinero por medio para hacer bendición en su ministerio. Ahí, empezando de eso. Ahora, ¿cómo podemos saber? Debemos escudriñar las escrituras, ¿me entiendes? Debemos conocer los frutos de la organización. Debemos conocer los conceptos doctrinales. La mayoría de las iglesias dice, en esto creemos, ¿me entiendes? En esto creemos y en esto basamos nuestra fe. Ahora, hay organizaciones que sacan dinero porque son corruptos, ¿me entiendes? El dinero bueno fuera que lo usaran para ellos, pero no, el dinero fuera bueno que usar dinero para ayudar al predicador, al evangelista que está en los pueblos pobres, en Latinoamérica, porque a veces estos predicadores no tienen corbata, ni siquiera una corbata, un saco presentable para predicar el evangelio, porque lo hacen por fe. Ayudar a ellos, ayudar al que está en necesidad, ¿me entiendes? Todos estos conceptos nosotros tenemos, sabe que la gente, voy a decir de una organización, si tengo tiempo ya, en cierta ocasión
tuve una conversación con un hombre que tiene un programa de televisión y me quiso subestimar un poco porque yo tenía programa en aquel tiempo, programa de televisión, y me dijo esto: no te vas a comparar con el ministerio de nosotros, el tuyo es tan pequeño. Nosotros tenemos programas de televisión en todas partes del mundo. Y me dijo, gastamos miles y millones de dólares en todas partes del mundo. Me dijo, no te vas a comparar nuestro ministerio con el tuyo. Me quiso decir que mi ministerio es tan pobre, tan chico, y apenas tenía la audiencia en Canadá. Yo le dije a él, la inversión tuya es grande. ¿Inversión? Me dijo, no. Ya, te voy a explicar cómo. Porque tú tienes una organización y tienes una iglesia que presenta el programa de televisión que tienes ahí en la pantalla. Cuando una persona llama por teléfono, ya la iglesia lo está esperando, ya el pastor lo está esperando, ya ustedes han agarrado el gancho, y lo primero que están invirtiendo es, en primer lugar, cuando lleve la iglesia, como ustedes predican mucho del diezmo, ya están esperando el 10% en la iglesia. Déjeme decirle, cuando la persona gana $10,000 al mes, el 10% de esa persona ya va a ser para invertir la iglesia, y no vas a tener problema para pagar los programas de televisión. Esa es una inversión que ustedes hacen. Y me dijo otra cosa: cuando nuestros ministros van a Rusia, reúnen como 10,000 personas. ¿Y tú cuánto reúnes? Le dije yo, sí, casualmente. Le dije, reúne 10,000 personas, pero ¿cuántas iglesias tienes en Rusia? ¿Tienes 300, 400 personas? ¿O iglesia? ¿Cuántos membresías hay? No hay problema para eso, de tener gente que va como evangelista a reunir gente, porque la inversión ya está hecha. Lo único que usted se hace una inversión grande, gastan miles y millones de dólares para ganar adeptos a tu congregación. La inversión está hecha. Los diezmos y las ofrendas son grandes, y puedes mantener esta corporación que tienes, y puedes seguir por muchos años. Lo dejé con los crespos hechos. Nunca pensé que un ministro me podría decir eso. Les digo, es que hay que hablar en claro. Ustedes invierten en grande, ¿para qué? ¿Por amor a las almas? ¿Por amor a qué? ¿Por amor a la pasión de la palabra de Cristo? Usan el nombre de Dios para sacar dinero y para que su organización crezca. Y otra de las cosas, esta organización tiene una doctrina errónea, ¿me entiendes? Tiene una doctrina errónea. No considera el señorío de Cristo y no cree que Cristo es Dios. Se encontró con la horma de su zapato. Pero es así como hay tantas organizaciones. Hay tantas organizaciones que practican esta clase de negocios. No debemos dejarnos engañar. Dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Nosotros no, cuando usted llama por teléfono, no tenemos un pastor que está esperando, una iglesia de nuestra organización que ya lo va a llevar, ya está pensando si esa persona trabaja en un banco, se da la figura que ese banquero gana de 90, 100 mil dólares, ya está pensando, imaginándose cuánto dinero va a dar para la iglesia. No hay problema, cuando usted llama al programa de Corazón a Corazón, en primer lugar, nosotros no cobramos sueldo a nadie. Lo hacemos por amor a la palabra del Señor. Porque no queremos que usted sea dejado de lado. Yo crecí en el Evangelio. Yo no vivo del Evangelio.
pero me gusta vivir del Evangelio. Vivir del Evangelio, no Vivir el Evangelio. Él, no de él. Vivir el Evangelio. Mm. Eso es lo que es el programa de Corazón a Corazón. Ahora usted dirá de Pedro, dónde... tengo preguntas, por favor. ¿De dónde ¿verdad? sale? ¿Qué puede esperar? No, José Ahora, María, ¿de no. dónde sale la finanza? ¿Sabe? Le voy a decir esto. Usted no sabe. Se lo voy a decir hoy. No son los hermanos de la iglesia. No son de la ayuda de las diferentes iglesias. No son de las diferentes denominaciones. ¿Sabe quiénes soportan este programa? Porque he hecho una transacción de respeto con ellos. Son los hindús, son los musulmanes, son los ortodoxos, son los católicos. ¿Se ha dado cuenta? Cuando usted niega su finanza al que predica la palabra de Dios, Él suple de otra manera. Hemos estado por tantos años en televisión, estamos siguiendo el programa de radio y más adelante otros planes. La iglesia, cero. La iglesia evangélica, cero. Nunca ha dado nada. Pero ahí tenés las organizaciones que no creen en la verdad de Dios. Ellos suplen la necesidad para que otros escuchen el Evangelio de la palabra de Dios, la buena doctrina, la buena enseñanza, la buena posición doctrinal de las Escrituras. Sí, Dios es fiel, Él es justo. Si quiero decirte, guárdate el dinero para ti, eso se va a quedar para el anticristo. Dios es justo. La palabra de Dios. Y quiero decirle, nosotros no tenemos iglesia, no porque no queramos tener iglesia. Anytime I can open a church. Pero no quiero hacer competencia con ustedes. En el amor de Dios, sigan trabajando, pero háganlo de una manera correcta. No te apartes de la buena doctrina de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Ok, en cuanto a la pregunta, no la respondiste porque la persona dice, ¿cómo, o sea, ni no ser atrapado en un culto que use el nombre de Dios? Ok, en este caso uno tiene que saber cuando uno va a una iglesia, digamos, no solamente ver en el que creemos, que vos dijiste que es el credo, sino también ver la vida del pastor. De que no vaya a caer en una, por ejemplo, hace poco me llamó a mí alguien y me dijo que estaba asistiendo a una iglesia donde el pastor le había dicho que ellos no seguían nada de la iglesia primitiva, porque la iglesia, nada de lo que decía la palabra de la iglesia primitiva, entonces directamente ya está en un lugar que equivocado. Es equivocado, ¿ok? En primer lugar está en un lugar que se están enseñando mal la palabra de Dios, entonces a esta persona yo fui bien clara y le dije, escapa por tu vida. No, ¿sabe? Porque Okay. ya vimos que Dios no Sí. varía. Entonces yo creo que la persona tiene que saber y escudriñar la palabra, no solamente, digamos, ver el fruto, también ver la vida pastoral, la vida de en qué denominación. Hay muchas iglesias aquí. Si yo le dijera a usted algo, porque yo llevo las estadísticas de las iglesias, es bueno cuando, si usted va a una iglesia, que su iglesia esté afiliada a una denominación conocida o reconocida, porque a veces hay iglesias que se llaman interdenominacionales, que esos son los que jocosamente muchas veces nosotros les llamamos los llaneros solitarios, porque no tienen una organización fuerte que los respalde y hacen y deshacen como ellos quieren. Entonces por eso usted tiene que buscar un lugar, digamos, realmente donde se busque, donde se enseñe la palabra del Señor y escudriñar las Escrituras. No solamente eso, sino que en la organización debe haber mayordomía. Todos tenemos que estar bajo una cobertura, bajo una autoridad.
¿me entiendes? Cristo estuvo bajo la autoridad del Padre. Ya. El pastor, el ministro, está bajo la autoridad de su presbítero. No, pero es bueno que esté. Es bueno que toda esta cosa... Y tengo un comentario acá que dice Dora Valdivia: Dios es todo, Dios es amor, ese amor verdadero de corazón es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero. Dios el alfa y el omega, es el comienzo y el final, Dios todo, Dios nos creó a semejanza suya, por eso tenemos que amarnos y respetarnos porque somos el templo del Espíritu Santo. Bien dicho. Así bien dicho. Bueno, damos gracias a todos los que nos están sintonizando y a los que sintonizaron también la voz amiga. Acá estoy saludando porque me está saludando acá un amigo y colega de los medios, que es nuestro querido Alfredo Jiménez, que está viéndonos, así que saludo para ti, para la familia y para Max. Max. Y adelante con ese programa. Claro, conversando con Alfredo Jiménez. Claro. Yo soy fan de ese programa. Vean ese programa. Claro, ¿no? por supuesto. Hay para todo en esta vida, claro, ¿no? Hay para todo. No, eso es lindo de que los programas, digamos, digan, bueno, la radio tiene mucha programación también, y que vean, digamos, otro programa, el de Alfredo, La Voz Amiga, La Calentita, El Baúl de los Recuerdos, ¿cómo se llama? De los recuerdos, El Baúl de la Salsa. ¿Qué otro programa hay acá? Dígame, que vean en inglés también hay programas, y es lindo, digamos, que nosotros acá, eso es lo que tenemos. Es una cosa que quiero notar aquí, la me fue la palabra, familiaridad que hay porque no hay esa competencia, sino que nos apoyamos los unos con los otros y decimos, bueno, está en este programa, usted que le gusta la salsa, escuche. Yo cuando con nosotros venimos los días viernes, siempre estamos con el baúl de la salsa y el baúl de los recuerdos y la música, y es lindo, ¿no? Después La Voz Amiga, mira, hoy día tuvimos a Camilo Sesto, bueno, el imitador de Camilo Sesto, Corazón a Corazón, conversando, las historias de conversando con Alfredo Jiménez, son fascinantes las personas que trae, que son historias que muchas veces conmueven a las personas. O sea, es lindo escuchar, y es lindo, como yo siempre digo, que nosotros buscamos siempre esas personas que a veces nadie y no solamente eso, sino que sabe que Frecuencia 5 tiene el privilegio. Vamos a tener que poner Frecuencia 7 Frecuencia 5 tiene el privilegio de tener toda esta clase de programas, claro, pero tiene el privilegio de presentar el mensaje de la palabra de Dios, ¿me entiende? De llevar a la gente a los pies de Dios, ¿me entiende? Es una bendición. Quiere decir que en esta programación hay de todo. Claro, hablamos de Dios, se habla de la salsa, de todo, y bueno, no estamos en contra de lo que practique eso, porque predicamos las escrituras. El programa de María, ¿cómo que se llama? Un día con sabor también está, bueno, y hay muchos programas, también están diferentes tipos de radio, la radio romántica, la radio de los mariachis mexicanos, la radio de... Entonces, digamos, es eso, es bonito cuando uno está en un ambiente así, que no hay competencia ni rivalidad con nadie, y que nos apoyamos los unos a los otros en diferentes áreas y en diferentes temas. Así que apoya la radio, vea los programas, compartan los programas, no solamente sino los demás también, porque sinceramente para eso estamos, para ser parte, somos parte de la comunidad. A veces nos encontramos en diferentes eventos, qué sé yo me he encontrado muchísimas veces con eventos con colegas de acá, y seguimos adelante cada uno en lo suyo, con ese amor y con ese respeto, y eso es lo que tratamos de hacer, porque también el programa cristiano es parte de la comunidad, como todos los programas, y todos tenemos el mismo sentir de traerle algo diferente y algo nuevo a la comunidad, y por eso es que estamos apoyando los eventos y todo. ¿Cómo no podrá ser parte? Y la próxima, hoy Alfredo Jiménez trae a Max aquí, que traemos toda la parentela. ¿Cómo no podrá ser parte de la comunidad si Dios es el creador de todo ello? Negarlo sería un pecado. Ahí está, lo dijo, pecado. Un pecado dijo, así que el productor dijo pecado. Está afilado, el productor está diciendo ya termine ya.
Okay, Así que, yes. bueno, muchísimas Hay gracias que por haber descansar compartido la con nosotros. gente. Los esperamos el viernes que viene. Y bueno, por ahí nos encontramos en algún evento. Seguimos adelante, seguimos orando por ustedes, porque ustedes, aunque ustedes no lo crean, nosotros oramos por todos ustedes y pedimos la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Nos vemos el viernes que viene. Disfrute de todos los programas que hay, comenzando desde mañana con el DJ también, el fin de semana y todos los programas que tiene. La semana que viene les prometo que voy a traer una lista que me hagan acá con todos los programas para que usted también lo sintonice y sea parte de la familia de Frecuencia 5 y de Corazón a Corazón y de La Voz Amiga y de todos los programas que hay. Nos vemos la semana que viene. Dios le bendiga, Dios le guarde y traeremos un tema diferente. Bye bye. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón a Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón.